aquí seguimos en el Delivery por FM Centro. Vamos a hacer la primera entrevista del día de hoy que tiene que ver justamente con los que le veníamos contando de las manifestaciones, primero en términos de declaraciones públicas y ahora, en definitiva, en lo concreto, manifestación que va a haber en la calle aquí en la ciudad de Ushuaia por o en reclamo o en repudio a las medidas que adoptó el gobierno nacional. Vamos a hablar con la legisladora provincial del Partido Justicialista, la doctora Victoria Boto. Victoria, ¿cómo te va? Gonzalo y Carolina te saludan. Gonzalo, Carolina, buenos días para ustedes y para todo el equipo de la radio. Gracias por atendernos, Gracias. Victoria. Buen día. No, por favor. Bueno, ayer veíamos en tus redes, más allá de las expresiones o tus consideraciones políticas, que ahora vamos a hablar, pero veíamos también como un llamado a la concentración para la movilización. ¿Vos estás ahí? ¿Vas a estar ahí en un ratito? ¿Vas a Sí, yo en un participar? ratito voy a estar acercándome a la planta 3, que es donde se van a estar concentrando los trabajadores y las trabajadoras, no solamente metalúrgicos, sino también de otras ramas de la economía, porque ha adherido el gremio de comercio, el sindicato de camioneros, sindicatos de vigilancia, hay más de 30 sindicatos en Ushuaia que han adherido a esta convocatoria, así que vamos a estar acompañando a los trabajadores. Bueno, ¿y cuáles son las consideraciones, por lo menos ya hace, te diría, una semana y un día del anuncio y desde ayer ya con las medidas adoptadas ya en boletín oficial a través de los decretos 333 y 334, Victoria? Bueno, yo creo que esta preocupación y angustia que tenían los trabajadores hace una semana hoy se convirtió en una realidad después de la publicación del decreto. Me parece que en líneas generales quizás en esto de poder hacer autocríticas también de cómo van sucediéndose las cosas, hubo una extremada cautela desde el anuncio hasta esperar el decreto. Me pasó, incluso presenté un proyecto de la legislatura que lleva la firma de todos los bloques, menos de la Libertad Avanza, para exigirle al gobierno nacional que retrotraiga estos anuncios, y la mayoría en general pensaba que había que esperar la publicación del decreto, ¿no? A veces son cautelas, pero que tienen que ver con elegir estrategias y no que impiden que nosotros podamos avanzar en ciertos posicionamientos y acciones que hagan que el gobierno nacional revea esta decisión, ¿no? Pero bueno, hoy tenemos los decretos dictados, hay que analizar el camino. Yo creo que no hay que ninguna vía descartarla, que incluso hay que estudiar bien la vía judicial para poder defender la vigencia de su régimen con todos sus alcances, porque efectivamente lo que se pone en riesgo es muy grande para nuestra provincia. 8.000 puestos de trabajo dependen de la industria en Tierra del Fuego, y a eso hay que agregarle todo el impacto que en la economía provincial una decisión de esas características puede tener, porque la peluquería deja de ganar, el comercio del barrio deja de ganar, el taxi y el remis dejan de ganar, las empleadas domésticas que trabajan en las casas de los fabriqueros dejan de ganar. Entonces la verdad es que el impacto hay que multiplicarlo por 3. Claro. Victoria, nosotros hablamos con varios actores de distintos ámbitos, no sé, la Unión Industrial Fueguina, la UOM, gente del ámbito de la economía, incluso te diría hasta el propio legislador Agustín Coto con algunos matices, pero todos están más o menos de acuerdo en que el impacto se podría dar fundamentalmente en los celulares y entrando en esa, digamos, desplegando esa ventana en particular de gama baja y de gama media. Eso, me imagino que vos has tenido la posibilidad también de hablar con distintos actores. ¿Más o menos podemos llegar a ese tipo de conclusiones? ¿O a vos te preocupa también el impacto que pueda generar en otro tipo de líneas de trabajo? En principio la decisión está pensada para celulares y aires acondicionados. Son dos productos que se fabrican en Tierra del Fuego. De la línea de celulares dependen 3.500 trabajadores en Tierra del Fuego. 3.500 trabajadores, sí. Es casi la mitad de lo que emplea la fábrica. Claro. Gonzalo. Claro. No es que, bueno, no son solo los celulares, es el producto que más incidencia tiene en la producción de la industria de Tierra del Fuego. Sí, totalmente. Y ya nos pasó esto con las notebooks, porque no te olvides que del año 2000 en adelante el principal producto fabricado en Tierra del Fuego eran las notebooks y las netbooks, incluyendo el programa Conectar Igualdad, que frente a esta estrategia de desprestigio que se quiere instalar en todo el país, de que acá solo ensamblamos, que sí, el ensamble es parte del proceso productivo, tenemos que decirlo, en todo el mundo se ensambla, la industria automotriz de Córdoba ensambla, eso no tiene nada de malo. De hecho nuestro ensamble tiene certificación de estándares mundiales de producción y las principales marcas eligen tener esa terminal acá, quiere decir que lo que hacemos es de muy buena calidad.
Pero además, en el programa Conectar Igualdad, todo, absolutamente todo se produjo en Tierra del Fuego, incluso el software, todo industria nacional, ¿no? Entonces, me parece que con las notebooks y las netbooks nos pasó lo mismo. El gobierno de Mauricio Macri en el 2017 bajó los aranceles con la excusa de que los precios iban a estar más baratos para el resto del continente de los productos importados. Eso no sucedió. La diferencial de precios se dio durante un mes, después los productos importados aumentaron. ¿Por qué? Porque no tiene que ver con el arancel de importación, sino que tiene que ver con un montón de factores que hacen la estructura de costo, pero fundamentalmente con el tipo de cambio. Entonces, se aprovecha la oportunidad de la baja de arancel, se pone más barato para entrar al mercado y después se vuelven a subir los precios, es la estrategia de todas las empresas. Así que el diferencial de precios no lo vamos a ver. Resultado de esa decisión, no vimos el diferencial de precios, se perdieron 5.000 puestos de trabajo en Tierra del Fuego y se dejaron de producir las notebooks y las netbooks. Claro. De hecho, bueno, ayer escuchábamos a Federico Sturzenegger en un programa de televisión, en un programa de tele, ¿no? Sí, o de streaming, pero sí, en Bloomberg. Corroborando que sí, de alguna manera se perderían unos 2.000 puestos de trabajo y paralelamente, bueno, la gente de Mirgor sale a decir que no, que están consolidados. Por otra parte, sale a hablar el gobernador Gustavo Melella en Twitter, solicitando mañana una reunión pidiendo hacer un acuerdo en donde se garanticen los puestos de trabajo. Y esto, hablando de las netbooks, también se había solicitado en ese momento. Y ese acuerdo obviamente pasó sin penas ni gloria. ¿Cómo es la relación o cómo se puede llegar de manera justamente por las vías legales y correctas hacia justamente quienes hoy nos están gobernando a nivel nacional desde la provincia? Porque pareciera que hay un teléfono que no se atiende. Yo creo que es muy importante la acción de los diputados y senadores nacionales. Ayer el presidente del partido, el intendente de Ushuaia, estuvo reunido con los diputados y senadores para establecer una estrategia, porque aparte, Carolina, permitime, nosotros hoy convalidamos que vengan por los celulares. Sí. ¿No? Ponele que nosotros, bueno, perdimos esta batalla. Claro. Mañana vienen por los aires acondicionados, vienen por la industria plástica, vienen por el resto de las áreas de la industria de Tierra del Fuego. Y el avance es imposible de frenar, ¿no? Entonces me parece que más allá, entiendo las inclinaciones de los representantes del grupo Mirgor, hay una postura de las empresas de que bajando el arancel de importación al 8% ellos pueden sostener la competitividad, pero la discusión acá no está ahora en el 8%, está en diciembre en enero del 2026, cuando ese arancel de importación baje a cero. Claro. Ahí sí, la industria argentina no va a estar en condiciones de competir con los productos importados. El impacto fuerte lo vamos a ver en enero. Entonces, llevar tranquilidad ahora también es una forma de engañar. Porque llevamos tranquilidad ahora, volvemos a la fábrica y en enero, ¿qué sucede? Claro. Después del receso de vacaciones, los trabajadores no vuelven a sus puestos de trabajo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la garantía de que vamos a sostener los puestos de trabajo, no? Parece que ahí pero, Victoria, es importante sí la reunión que solicita, Gonzalo, el gobernador, porque nosotros necesitamos que los empresarios se hagan cargo en esta discusión, porque son empresas que han ganado millones de pesos gracias a este subrégimen y gracias a nuestra provincia y al trabajo de los fueguinos y las fueguinas. Y tienen que hacerse cargo y tener responsabilidad empresaria y buscar las vías alternativas para sostener las fuentes de trabajo. Me parece que sí es importante esa reunión. Victoria, vos en el documento que largó o que firmó José Luis Alonso, el CEO de Mirgor, ¿no interpretás que también hace referencia a que a partir del arancel cero entiende que por algunas medidas que aparentemente se están negociando con la Secretaría de Comercio de la Nación, ¿no? ¿Podrían también competir? O sea, digamos, vos lo interpretás como que es solamente ahora, no a partir de enero. Lo que dice en el comunicado del CEO es que están buscando alternativas para que también se garantice la competitividad a partir del cero. Esas otras medidas las desconozco, son conversaciones que tiene la empresa con las autoridades nacionales. Sí, eso dice en Lo el que sí comunicado. me parece que es importante pedirle a las empresas que, digamos, a la hora de plantear las negociaciones con el gobierno nacional, pongan sobre la mesa la realidad de los trabajadores por sobre todas las cosas, ¿no? Porque si hay una oportunidad
como dicen los representantes de la empresa, de cambiar las cosas y que sea a favor de la producción y que esto abra nuevas oportunidades, bueno, que estas nuevas oportunidades impliquen mejoras laborales para los trabajadores de la fábrica. Entiendo. O sea, ¿No? Me parece que es importante. o sea que si la empresa está diciendo, che, nosotros vemos que la situación, digamos que podemos manejarnos en esta situación, entonces la empresa tiene que tener margen para garantizar, firmando algo, me imagino yo, o sea, en los Sí. papeles garantizar mejor la estabilidad de los laburantes, eso estás planteando. Exacto. Sí, estoy planteando eso, porque si hay nuevas oportunidades y Sí. mejores condiciones, conforme ellos lo anuncian, necesitamos ver reflejado eso en la realidad de los trabajadores, no en la realidad únicamente de la empresa, ¿no? Claro. O sea, hay trabajadores que tienen congelados sus salarios hace 2 años, conocemos tipos de contratos que ha tenido la fábrica que no han sido a favor de los trabajadores que están 3 meses y no se los vuelve a llamar. Entonces me parece que es importante que si hay nuevas oportunidades en este contexto que se pueden buscar, se incorporen esas nuevas oportunidades para los trabajadores también en la mesa, ¿no? Me parece que por eso es importante la reunión entre el gobernador, las empresas y los representantes de los trabajadores. Tenemos que incorporar esa mirada. Bien. Ahora, respecto a lo que va a suceder en instantes, en un ratito, media hora, ya empiezan las movilizaciones. Bueno, hay muchos gremios adheridos y ¿vos crees que es de alguna forma productivo? Hay un sector de la población, no nos olvidemos, que apoya las medidas de Javier Milei, y sabemos que también hay como algo así como un poco de descontento que se pare, y como que hoy, no sé, yo entiendo que, te lo estoy preguntando también poniéndome como del otro lado, es una forma de ganar o de entender o de dar a entender que hay una lucha real, o estamos dando una imagen medio poco inteligente. ¿En qué sentido, Caro? Saliendo a la calle, parando, parando, digamos, ya la UOM viene parando hace ya 4 días, y hay mucha gente que dice, ¿les parece parar si todavía no se sabe, si todavía no hay números reales, si hay una empresa que está diciendo que no va a haber problemas? Si desde La Libertad Avanza también se dice que justamente que se están adelantando los hechos. Yo creo que se ha tenido mucha cautela. Nosotros acompañamos las medidas de los trabajadores, no las decidimos, ¿no? Ujú. Nosotros nos informan del paro y la movilización y nosotros decidimos acompañar a los trabajadores en el camino de acción que decían tomar. Pero sí creo que ha habido mucha cautela, porque, a ver, desde el anuncio mediático al decreto, la posición fue esperemos lo que diga el decreto. El decreto dice exactamente lo que dijo el anuncio mediático. Esperemos el impacto ya lo conocemos. Digo, bueno, en este esquema de negociación de nuevas oportunidades, ¿dónde está la voz de los trabajadores? Porque lo dicen los mismos empresarios. Nosotros nos reconvertimos. Lo dijo el CEO de Newsan. Ujú. Lo dijo Luis Gali. Nosotros nos reconvertimos y nos hacemos importadores. El problema es que hacemos con la gente. Claro. Las empresas en Tierra del Fuego nunca perdieron y no van a perder en esta pelea. Los que pierden son los trabajadores y las trabajadoras. ¿Dónde está la voz de los trabajadores en esta negociación, entre comillas? Esa es mi preocupación. Ujú. Entonces, me parece que hay que acompañarlos, que hay que estar con ellos, que si el camino de acción que deciden es el paro, hay que estar acompañándolos, si es la movilización, hay que estar acompañándonos. Nosotros, desde la política, tenemos que tener un instrumento, no somos protagonistas, no decidimos sobre esas medidas, son los trabajadores los que están decidiendo el rumbo de acción y nosotros estaremos acompañando. Me parece que es importante, sí, poner sobre la mesa la historia que tiene la Argentina y la Tierra del Fuego en particular con las medidas que se han tomado con los productos importados de la industria nacional. En la década del 90, con la apertura indiscriminada en las importaciones y la convertibilidad, las fábricas cerraron y se fueron de Tierra del Fuego. Y todos nos acordamos, mi viejo trabajaba en Continental, después trabajó en Sansei, y tenía yo 4 o 5 años y me acuerdo de la cantidad de movilizaciones y el plan de lucha fuerte que dieron para no quedarse sin esas fuentes de trabajo. Perdieron esa lucha. La fábrica se reactivó cuando se decidió proteger la industria nacional, tuvo sus mejores años en el
4 al 2009, en el 2009 bajó un poco la producción, pero así todo, en el 2015 había 15.000 puestos de trabajo que dependían de la industria. Es decir, que frente a un gobierno que protegió la industria nacional, la industria desarrolló su máximo potencial. Hoy tiene 8.000 personas empleadas en forma directa y ha pasado por la apertura de importaciones de Mauricio Macri, perdió, no logró recuperar su capacidad en el gobierno de Alberto Fernández y hoy vuelven a aperturarse las importaciones y va a perder. ¿Qué indica que va a ganar la industria y los puestos de trabajo, no? Entonces, sí me parece que hay que decirlo porque tenemos la responsabilidad, o por lo menos yo me siento en la responsabilidad de tener una postura clara a favor de los trabajadores. Y en eso no voy a titubear ni voy a disfrazar mi posición porque hay que tener cautela. La verdad es que la historia marca que cada vez que se abrieron importaciones en este país, los trabajadores perdieron, los empresarios nunca, los trabajadores perdieron. Queda claro. Entonces, me parece que sí hay que decirlo y es importante que tomemos conciencia que no solo pierde el trabajador, sino que pierde Tierra del Fuego, porque también vimos ese impacto, como te decía recién, en la peluquería, en el comercio, en el taxi, en el remis. O sea, es impresionante lo que baja el consumo y todos los puestos de trabajo de la provincia se ven afectados de una forma u otra. Eso lo dijo la Cámara de Comercio recientemente también en un comunicado, ¿no? Sí, totalmente. Sí, evidentemente es algo que a nosotros, Claro, a todos nosotros, cada vez que se meten con la 19.640, a nadie le pasa desapercibido, ¿no? Porque hoy hablábamos, cuando arrancó el programa, de las cámaras, por ejemplo, de las cámaras de comercio y las asociaciones de colegios privados incluso, están adhiriendo a la medida, más allá de después si cada comercio, cada escuela formalmente cierra sus puertas o no. Hay como entidades una adhesión más allá de espacios políticos, sindicales, sociales, etcétera, porque porque de alguna manera les repercute, configura nuestra forma de vida también, ¿no? Ahora, sí, decime. No, nuestra forma de vida y también es parte de nuestra idiosincrasia, Gonzalo. Digo, yo el otro día hacía el ejercicio de preguntarle a amigos, conocidos, grupos, viste que uno tiene grupos de WhatsApp del club, miles de grupos de WhatsApp. Che, ¿y cuántos fueron fabriqueros acá? Fabriqueros nos decimos nosotros, ¿viste? Los trabajadores de las fábricas que no son solamente metalúrgicos. ¿Cuántos fueron fabriqueros acá o tienen alguna familia? Y era el 90% de la gente o había trabajado en la fábrica, o su papá había trabajado en la fábrica, o su primo trabaja en la fábrica, ¿no? O sea, es tal el impacto que la industria tiene en nuestra comunidad que todos tenemos en la familia una historia vinculada a la fábrica, ¿no? Y al desarrollo, porque en estos momentos económicos el salario está congelado, los trabajadores han perdido su poder adquisitivo, pero en momentos en los que la industria le fue bien, el salario en la fábrica era de $1.500, $1.800 promedio. Todos nos recordamos esa época, que fue una época de oportunidades para las familias fueguinas. Entonces, tanto en los buenos momentos de la industria como en los malos, donde hubo plan de lucha, todos tenemos y estamos atravesados de esa historia de la industria. Entonces, es parte de nuestro aparato productivo, pero también nos toca la fibra más íntima. Y Victoria, ahora, a mí me da la sensación que en los últimos años, sobre todo, te diría más medio como del 2016 para acá, que hay algunos argumentos que nosotros planteamos que para mí son válidos y para la mayoría de los fueguinos y las fueguinas son válidos, que empiezan a perder potencia en la discusión a nivel nacional, tal vez porque estamos viviendo otra época también, ¿no? En los últimos años, en donde la sociedad, no sé si la sociedad, pero el clima de época es otro. No es el clima de época del 2008-2009, por ejemplo, cuando se discutía lo que se denominó por los grandes medios de comunicación de Buenos Aires como el impuestazo tecnológico, seguramente te acordarás. ¿No hay algo en nuestra narrativa que tenemos que trabajar para poder volver a generar consensos en otros lugares del país? Porque en definitiva ese termómetro que tienen las autoridades, que los que toman las decisiones en Buenos Aires, también se rigen un poco por ese termómetro de lo que ocurre a nivel nacional. Y el único régimen de promoción de los tantos que tiene la Argentina, que está todo el tiempo en boga y en discusión y en boca de todo el mundo, es el nuestro, no se discuten otros. A mí a veces me da la sensación que no alcanza solo con decir que la 19.640 es soberanía, porque me da la sensación que ya no, que hay ciudadanos y ciudadanas en otras partes del país a los que eso ya no les alcanza. Tal vez, no digo que no sea válido y que no sea potente, pero que hay que empezar a incorporar también algunas otras cosas.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso, Gonzalo. Tal De hecho, vez no es ahora que estamos atravesando la crisis, ¿no? claro, por ahí son los Claro. momentos y las oportunidades en los que los debates se plantean, y en esta tesitura de decir, bueno, hagamos autocrítica, quizás en los momentos en los que tuvimos que dar esa discusión no se dio con la fuerza necesaria, ¿no? Ujú. Y ahí me parece que los resultados también tienen que acompañar ese debate, porque el 2008-2009, que fue el impuesto tecnológico, que también se dio ese debate en el país, la medida se sostuvo y el debate salió empatado, porque en cada casa de la Argentina había un producto fabricado en Tierra del Fuego, porque se promovió el consumo de los productos fabricados en Tierra del Fuego en la Argentina. Claro. Y yo en ese momento estudiaba en Mar del Plata, así que doy fe de eso. Los televisores se producían en Tierra del Fuego, los celulares se producían en Tierra del Fuego, las notebooks que compraban en Chaco se producían en Tierra del Fuego. Entonces, de alguna manera, la presencia de los productos fabricados en Tierra del Fuego, que eran accesibles para esos vecinos y vecinas de otras provincias, para esos argentinos y argentinas, es un canal de diálogo con el resto de las provincias argentinas para que entiendan la importancia de la producción en estos lugares de la tierra. Pero después eso no sucedió, como te digo, se eliminó en los años de Mauricio Macri la producción de las notebooks y las netbooks, los televisores, obviamente se encareció también el proceso productivo por el tipo de cambio, o sea, la competencia fue menor y es más difícil cuando vas a tener esa realidad material discutir con el resto del país la importancia de la producción acá en Tierra del Fuego, ¿no? O sea, yo creo que las condiciones cambiaron para poder darse debate, lo que no implica es que nosotros no busquemos otras estrategias para debatir y para comunicar. Yo también creo que, a ver, que la industria en Tierra del Fuego es soberanía, no hay dudas, ¿no? Pero eso solo lo entendemos quienes vivimos en estos confines de la tierra, ¿no? Que sabemos lo que es vivir acá, que sabemos lo que es vivir en Tierra del Fuego, que la elegimos, la amamos, pero tenemos que transitar 4 fronteras para ir a Santa Cruz, ¿no? O sea, eso solo lo entendemos nosotros. Sí. Es muy difícil representarse para el resto del país esa realidad. Yo creo que hay que buscar el debate en otras claves, y sí me parece importante marcar que, como te decía recién, que cuando se discute el régimen de Tierra del Fuego, se discute no por los trabajadores o por lo caro que le sale a la Argentina, porque eso es mentira. El Estado Nacional no invierte un peso en Tierra del Fuego para que esto funcione. Lo que hay son exenciones impositivas que el Estado no recauda desde el año 72 Ujú. y que si desaparece el régimen tampoco las va a recaudar, porque las empresas se van a ir. O sea, no hay una discusión de que es costoso, eso es mentira. Y creo que sí tenemos que empezar a plantear la discusión de que la contradicción que también muestra, digamos, el gobierno de Javier Milei, que habla de terminar con los privilegios y con los curros de un sistema de exenciones impositivas que supuestamente ellos vinieron a imponer en todo el país. Ujú. Si ellos creen que no hay que pagar impuestos, si hay que eximir a todas las actividades productivas, entonces como tenés un régimen que es ejemplar, que ha tenido resultados a pesar de todas las deficiencias que tiene o de las etapas superiores a las que no hemos ido, ¿no? Ujú. Que en 50 años mostró resultados, porque pasamos a 200.000 habitantes en la provincia de Tierra del Fuego, que era el objetivo de esa exención. Un régimen que es ejemplar, que emplea gente, que produce ganancias, que no paga impuestos. ¿No es eso lo que quiere hacer Javier Milei en todo el país? Sí, inclusive No está entiendo. sí, Sí. sí. Entonces, ¿cómo tratamos de curro y de privilegio a ese sistema que vos querés implementar en el país? Pero además curro y privilegio, que también esto hay que empezar a plantearlo, porque yo creo que si hay algo que nosotros también tenemos que hacer autocríticas, que muchas veces pecamos de mantener equilibrios o de moderados en los discursos. Y la verdad es que a mí ya me indigna la posición en la que están los principales ministros de Javier Milei que están dando esta batalla, Luis Caputo y Sturzenegger. Entonces ellos hablan de terminar privilegios y curros en Tierra del Fuego, te dice Luis Caputo, fue mi idea, a pesar de que estoy perjudicando a mi primo, ojalá alguien perjudique a un familiar con una decisión, y es mentira, porque Milgor nunca perdió
en la historia de la industria fueguina, ni van a perder, porque ya lo dijo el CEO de Newsense, si pasa esto, nosotros nos reconvertimos, discutamos qué hacemos con la gente. Y sí, sí, O sea, Newsense está diciendo, che, no quiero perder los trabajadores. claro, ¿no? claro, O sea, si ellos tienen el contacto de los proveedores coreanos, indoneses y chinos para No, es traerlos mentira, no va a perjudicar a su primo con esta decisión, va a los perjudicar puede traer a los importados, trabajadores. claramente, claro, claro. Totalmente, entonces, pero además lo está diciendo un tipo que en un año aumentó su fortuna en 2046%. 2046% en un año, Luis Caputo. Ujú. Y Wow. que sus ganancias se las dan las cuentas que tiene en Estados Unidos, En el en la exterior. isla de Man, que Sí. es corona británica, que es la Correcto. corona británica. Así es, Ni siquiera invierte en su economía que él maneja. así es. Entonces, la verdad que esos tipos le digan casta y privilegiado a los trabajadores de la fábrica que cobran 800.000 pesos es de una hipocresía sin límites. O sea, a mí me parece que hay debates que hay que empezar a dar, que tenemos que nosotros salir de la defensiva, de que de repente yo soy casta porque tengo un auto y alquilo una casa, Ujú. pero como soy legisladora soy casta, ¿no? Sí, Pero Stusener estuvo en el megacanje de la Rúa, estuvo en la destrucción del Banco Central de Mauricio Macri, nos dejó una evaluación en 8 meses de 217%, nos endeudaron en 44 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, ahora nos vuelven a endeudar en 20, no sé, si Caputo la aumentó en 2046%, la de Stusener aumentó 2 veces más que la de Caputo, vino 3 veces a destruir el país, no lo votó nadie, y la casta somos nosotros. Hay algo ahí que hay que empezar a destruir, porque son estos tipos que ganan con el sistema financiero, que ganan con el tipo de cambio, que vienen a tomar las decisiones económicas del país, cuando declaran te dicen que no les importa que 60.000 argentinos pierdan su trabajo. Entonces creo que ahí tenemos una gran disputa, ¿no? De distintas miradas en lo que hay que hacer. Para nosotros la salida a las crisis es invirtiendo en el sistema productivo y generando empleo. Esa es la salida a cualquier crisis. Y para ellos es destruir el aparato productivo. ¿Por qué? Porque ellos viven del sistema financiero, ganan, aumentan sus fortunas en 2000% en un año con el sistema financiero. Ujú. Bueno, Victoria, son temas a gracias tener en cuenta. por estos minutos que nos has brindado y bueno, seguiremos por supuesto dando micrófono también a todas las voces como para que también me parece que la sociedad necesita este tipo de debates. Ojalá que en algún momento lo podamos tener fuera de una situación de emergencia como la que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Un saludo grande, Gracias. hasta luego. Victoria Boto, legisladora provincial por el Partido Justicialista, bueno, dando su mirada al respecto de lo que está ocurriendo en torno a las medidas que tomó el gobierno nacional, que, repasemos, es la baja de aranceles. A partir ya de ahora está rigiendo del 16% al 8%, o sea, cayeron un 50%, y también la baja en un 50% de los impuestos internos. Ujú. Vale la pena recordarlo también, aranceles se le cobra solamente a los productos que son importados, impuestos internos se le cobra a todo tipo de producto, tanto importado como no importado. Los impuestos internos y los aranceles para lo importado estaban en 19% los impuestos internos y 16% los aranceles. Eso desde ahora baja al 50%, redondeándolo, es 8% en aranceles y va a quedar en 9,5% los impuestos internos. Ujú. Y en el caso de impuestos internos para la producción de Tierra del Fuego, que estaba en 9,5, ahora va a estar en 0. Con lo cual la relación ahí queda más o menos pareja en términos de Equiparada. impuestos internos. Donde empezamos a perder ventaja competitiva tiene que ver con la parte de aranceles, Ujú. donde por supuesto nosotros estamos en 0, porque Ya está, no se puede bajar más. No, pero porque es una importación y lo nuestro no entra en ese rubro, Sí. es producción nacional. Pero bueno, ya perdés una ventaja del 50%. A partir de enero va a ser del 0 el arancel Ujú. para celulares. Entonces eso va a permitirle a los importadores meter celulares en el mercado argentino Sin a pagar. un costo menor. Ujú. Eso es lo que pone en riesgo, según la legisladora Boto, por ejemplo, 3.500 puestos de trabajo, que son los que trabajan en las líneas de celulares. Según Sturzenegger, 2.000. Ujú. O sea, él te dice, bueno, son 2.000 puestos de laburo, como si fuera absolutamente nada. En el medio aparece el comunicado de Mirgor diciendo que no cunda el pánico, que por supuesto desde las entidades gremiales está de alguna manera leído como una especie de operativo ablande, una forma de quebrar, por decirlo de alguna manera, la voluntad de los laburantes,
Porque si vos sos trabajador de Mirgor y de repente aparece ese comunicado que te dice quédate piola, carne, no te vas a quedar sin laburo, tal vez te sentís menos incentivada Claro. a salir a protestar. Sí, los que van acompañando dicen, che, pero pará, mirá, Sí. viste que dijeron. Bueno, ¿es un dato relevante lo que dice Mirgor? Sí, es un dato Sí. muy relevante. Sobre todo porque si fue relevante lo que dijo Gali la semana pasada, de, che, con estas condiciones no podemos competir, no veo por qué no sería relevante lo que dijo Alonso en un comunicado ayer. Ujú. Después uno puede hacer el análisis y las especulaciones que quiera, pero son datos fuertes en este debate en el que hoy hay un paro, hay expresiones de mucha preocupación y en simultáneo sale un empresario, uno de los más importantes de la provincia, diciendo, bueno, esperen, no es tan grave la cosa. Entonces eso complejiza la discusión. Sí, porque aparte es la boca de la persona que justamente lleva adelante esa industria. Bueno, esa por eso. fábrica. Entonces, pero en paralelo a que Alonso dice, che, tranqui, Ujú. en paralelo sale Sturzenegger diciendo, bueno, son 2.000 puestos de laburo, con lo cual, ¿a quién hay que creerle? Al funcionario designado por Milei, que está a cargo de la desregulación y de la política pública, El o al hacedor, CEO aparte. de una empresa. Bueno, Eso. cada uno se va a querer agarrar de lo que se quiera agarrar, pero en definitiva son actores que pesan en la discusión pública, ¿no? Sí, y aparte queda claro en esto, y creo que es una de las cosas que más me preocupa, es como cada uno hace sin consultarse. Vos me decís, no, pero Carolina, vos no sabemos si hubo un llamado telefónico. Mirá, pareciera como que no, porque si salen todos a hablar por separado y todos se desayunan el día que el vocero habla, queda como más que en evidencia que no se hablan. Entonces es como, no existe esta cosa de el país entrando en, bueno, hacemos esto ahora, dale, la semana que viene. Ni siquiera hay un complot macabro. No, es uno levantando la mano y diciendo, esto ahora es así. Fin, Claro. no fuimos. Sí. Y manéjate. Sí, sí, por eso a mí eso que creo que lo que estás diciendo es una de las cosas centrales, que es si hay algo para modificar del régimen, bueno, discutámoslo, pero establece un mecanismo, una mesa, una convocatoria, Claro, reuniones, ¿no? equipos de trabajo. No hay voluntad de eso. No, bueno, No. lo cierto es que la voluntad es la motosierra, eso también es un problema, que la Sí. voluntad es la motosierra, pero eso fue lo que fue votado. Mm. Eso es lo que fue votado. Ujú. Entonces también ahí tenés un inconveniente. Eso no quiere decir que un legislador o un diputado nacional de cualquier otra ideología tenga que decir, bueno, la gente votó eso, yo me quedo en casa. Bueno, No, por eso. si vos pensás otra cosa, saldrás a manifestar lo que opinás de manera contraria. Pero tenés un problema cuando quien está tomando las decisiones fue elegido presidente hace 1 año y medio atrás, justamente para hacer esto. Genial, Y pero del hay otro una- lado hay casi un 50% de la población que no está de acuerdo, Bueno, ¿eh? pero Entonces no no puedes importa. gobernar solamente para tus 51, 52. De la legitimidad la tiene. Es verdad. O pero sea, bueno. porque lo puede hacer por decreto, es lo que acaba de hacer. O Sí. sea, el entramado Obvio. de las leyes y qué sé yo le dan la legitimidad para hacerlo. Después, claro, hay tensiones y hay que ver en esas tensiones. Yo creo que estas cosas que se están conversando de otras medidas que se están trabajando con la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación y qué sé yo, tienen que ver con que a mí me parece que hicieron un anuncio así bombastic en plena campaña de Manuel Adorni y ahora un poquito la están empezando a tratar de acomodar. O sea, no lo veo como un movimiento planificado de vamos a hacer el anuncio, vamos a esperar una semana, vamos a publicar un boletín oficial, vamos a trabajar con las empresas para ver cómo mejoramos cuestiones de impuestos internos y qué sé yo, y sale para adelante. Me da la sensación que están tratando de acomodar los melones mientras el carro ya está andando. Claro. Porque no sé, no le veo mucho el sentido a de la noche a la mañana plantear motosierra y frente a la motosierra ahora que haya medidas que moligeren un poco ese impacto. Ujú. No sé, me parece raro.